que a ustedes tanto les ha interesado para un solo objetivo, ¿cierto? El objetivo, el médico, si alguien les pregunta, es curar. Eso probablemente sea lo más importante. Pero ya sabemos que no somos dioses. No somos divinos. A veces nos curamos, pero casi siempre aliviamos. Y finalmente, si no podemos ni curar ni aliviar, consolamos. Eso es nuestra misión. Bien, la misión en ese sentido está dirigida entonces de un ser humano, como nosotros, a alguien. Eso implica entonces que vamos a dirigirnos a alguien. Así como el profesionista en cualquier especialidad va a buscar un objetivo, el consultor a la casa, caminos, el veterinario curar animales. Nosotros vamos a curar personas. Eso es un elemento muy importante. Tan así, miren ustedes, que hace unos 5 o 6 años en el Ministerio de Salud, a un ministro de Salud se le ocurrió una brillante idea. Lo más sencillo, miren, después de siglos de existencia de la medicina, cuando ustedes pasan por la avenida Salaberry, voltean a la derecha, sino a la izquierda, lógicamente, están bajando, y ahí dice, Ministerio de Salud, personas que cuidan, ¿qué? Personas. O sea, personas que cuidan personas. Ahí no dice los sabios de la medicina, ahí no dice el premio Nobel de la medicina, ahí no dice Daniel Alcides Carreón que cuida personas. No, somos personas que cuidamos personas. Eso a mí sí me sabe como, no me parece peyorativo que yo me sienta simplemente como otro ser humano, ¿no es cierto? ¿Qué soy más que yo, que mi paciente? ¿Qué soy de profesor más que ustedes? ¿Soy mejor? ¿Soy más valioso? No, soy un profesor que les ayuda a otras personas. Entonces, en ese sentido, creo que el concepto, y quiero que ustedes lo lleven, es ese, que el objetivo principal de nuestra profesión son esas personas. Lógicamente tienen que estar enfermas, o pueden estar sanas también. Hoy día no hablamos de enfermedades, hay prevención, ¿no es cierto? Cualquier persona puede ir a consultar. Si es enfermo, mejor, de cualquier, del cerebro, de la mente, o de la... Bueno, bien. Entonces, uno de los conceptos básicos que ustedes tienen que empezar, no digo a reconocer, sino a refinar conmigo, para que ustedes puedan hablar con sus docentes, es el concepto de persona. Entonces, ¿qué es persona? Todo el mundo, cuando le preguntan persona, siempre se refiere a lo mismo. Si hacemos una encuesta en este momento, le hago la pregunta y van a responder lo mismo. Persona siempre dice que es el que razona. Bien, entonces, salimos de un contexto. Persona es un ser humano, creo que es básico. Porque hasta ahora, que yo sepa, no nadie se ha atrevido a calificar como persona a otra persona, a otra cosa que no sea un ser humano. Y un ser humano, hombre o mujer, o ustedes quieran las otras alternativas, somos cuerpo físico. De manera que estamos acá personas, todos somos seres humanos, miembros de la raza humana, somos 3 millones de años de evolución. Llegamos pues, para bien o para mal, estamos aquí pues, ¿no es cierto? Si retrocediéramos, señores, muchas que terminaríamos pues como los micos, ¿no? Comiendo frutas, estudiando los árboles. Es una evolución, de manera que no somos divinos, nadie vaya a pensar, con el respeto de las religiones, de que hemos venido pues, somos extraterrestres o Dios nos ha tocado con la flor, no me voy a meter en esos temas. Pero lo que sí es cierto es que la persona es un hombre o mujer, un ser humano, que ha adquirido una categoría y queremos saber de dónde viene esa categoría. Entonces, para entender eso, creo que ustedes tienen más conceptos que yo y pueden decirlos. Sin embargo, para poder orientarnos, podemos hablar de otros temas. En la historia, imagínense, del ser humano, remóntense a 1 millón de años, a 3 millones de años. Hace 3 millones de años no había ni personas, solamente había primates. Hasta ahora donde sabemos, según la historia, ya hemos visto los periodos geológicos tan antiguos y en un momento determinado los mamíferos comenzamos a poblar la Tierra, ¿cierto? Y los mamíferos y los reptiles y todos los animales hemos poblado la Tierra por más de 3 millones de años, 150, 200, 1000 millones de años. La vida ha evolucionado y nosotros somos el final de esa vida, junto con los animales actuales. Y la diferencia entre los animales y nosotros es que nosotros nos hemos puesto el título de personas.
ahora somos personas. Bien, entonces, probablemente yo podría decir, si quisiéramos entender esto, hay tres periodos que quisiera que recuerden. El hombre primitivo tenía concepto de persona. El hombre primitivo era como cualquier animal que, dándose cuenta de su entorno, tenía que sobrevivir. Y la única manera de sobrevivir del ser humano era en grupo. No hay otros animales. Ustedes ven los lobos, los osos, algunos tipos de animales salvajes, viven solos, pastean solos, matan solos. Otros, por una situación de debilidad, han tenido que multiplicarse más rápido y se han vuelto gregarios. Y además, los perros salvajes, para poder cazar una pieza más grande que ellos, tienen que juntarse. Entonces, la forma de socializarse en el ser humano produjo ese individualismo que de alguna manera lo llevó al grupo. De manera que las organizaciones humanas que fueron a la civilización, poco a poco se organizaron a través de ellos. Entonces es fácil de entenderlo en cualquier civilización. O sea, a nivel del mundo, todas las civilizaciones tienen las mismas características. Los incas, los aztecas, los pakistaníes iniciales, los judíos, los egipcios, todos nos hemos organizado a lo mismo. Una organización que venía del poder, de la fuerza. Una vez que el hombre tuvo la fuerza, usó las armas y supo que podía dominar a otros, se convirtió entonces en un dominador. De manera que la civilización encuentra numerosas civilizaciones que tenían como el poder, la fuerza y la dominación. El hombre agresivo. Los hombres somos agresivos. Una vez que nos juntamos, una etnia contra otra, etcétera, etcétera, y eso lo hemos visto a través de la historia. Entonces, el primer momento del ser humano, el pensar en el concepto de persona, está en ese momento. Cuando él comienza a entender su ubicación, comienza a entender que es parte de un grupo, que es el que va a ganar si tiene más fuerza, si tiene más acciones contra los demás, si puede esclavizar a los demás, si puede matar a los demás, si puede dominar a los demás. Y ahí aparece el concepto griego, probablemente más antiguo, probablemente había también, y lo comenzaron a pensar. Y ahí viene ese concepto, ¿no? Pienso, no existo. Eso se llama la autoconciencia. En ese momento nosotros sabemos que existimos, sabemos que somos personas, sabemos que tenemos derechos. ¿Por qué? Porque tenemos la autoconciencia. Si no podríamos nosotros introspectarnos, no entenderíamos por qué tenemos derechos y deberes. De manera que ese es un segundo momento de la persona humana. Y el tercero, ya viene en los tiempos modernos, después de, imagínense, la larga historia del ser humano, sus dominaciones, sus guerras. Basta pensar en, ustedes no han vivido la Segunda Guerra Mundial, ustedes no han vivido la guerra del Vietnam, ustedes han vivido la guerra de Afganistán, donde un país domina a otro a la fuerza y lo derriba, lo derrota a la fuerza contra las necesidades básicas, equivocadas o no, de los seres humanos. De manera que viene este concepto importante de la libertad. Entonces son las tres etapas. Tomar primero la individualización del ser humano, segundo la autoconciencia y tercero el reconocimiento de lo que hoy día llamamos derechos humanos a través de la libertad. Esos son los tres conceptos que creo que hacen que estemos acá en un país civilizado. Estamos así y creo que ojalá que Dios nos siga teniendo en esa misma consideración. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de todas esas cosas antes de almorzar. El rico chica que me voy a comer. Bien, entonces vamos a hablar de algunas cosas que pensaban nuestros amigos antiguos. Vamos a hablar unas cuantas palabras sobre derechos humanos y vamos a hablar de lo que es la bioética, que es el tema que ustedes deben dominar antes. Bien, hay un concepto. ¿De dónde viene la palabra persona? Porque podría ser otra palabra la que usemos, eso indudablemente, pero persona, etimológicamente, viene de ese concepto de máscara. En las épocas antiguas, recuerden ustedes, en el teatro griego, los individuos utilizaban unas máscaras que tenían dos características. Y por el primero, que podían representar a cualquiera. Yo acá me podía disfrazar del rey de Roma. Necesitaba una máscara. Si alguno quisiera representar el papel de Gengis Khan, una máscara. Entonces lo que nosotros vemos son las máscaras. Lo que veo ustedes son las caras de ustedes. Las máscaras, pero dentro de cada uno de nosotros hay una persona. Por eso decía,
Cuando uno hablaba, y ahí viene la segunda parte de la etimología, utilizaba unas máscaras, que antes que no habían estos inventos, se utilizaban la voz, aparatos, como los que tenían las máscaras, para hacer audición. De manera que de ahí sale el concepto que lo aplican los griegos y le ponen persona, viene personal, de prosopón, de máscara. Entonces ya en estos tiempos los interpretamos como eso. Es la caracterización que tiene un ser humano dentro de esa reverberación interna, ese ser que tiene todas las vitalidades detrás de nuestras bases, detrás de todo. ¿Se puede entender? A veces es un poco difícil de comprender, otros lo entienden muy rápido. Pero, en fin, eso es lo que nosotros podemos colegir. Bien, recuerden ustedes entonces lo que habíamos hablado, ¿no? El ser humano que ha evolucionado a través de la historia ha pasado por una serie de procesos en los cuales ha ido modificando fundamentalmente su cerebro, sus habilidades para poder utilizar las herramientas y poco a poco a la complejidad de haber llegado a los términos de haber terminado en el espacio sideral. El ser humano ha desarrollado a través de la historia. Y lo importante, que en ese desarrollo desde del primate de hace 3 millones de años, Lucy, a través del proceso, los primates poco a poco se hominizaron. Si queremos llamarlo, se convirtió en hombres. Bueno, pues habrá que hablar de lo que es evolución. Ninguno de acá en el salón pensará que la evolución no es el elemento central del proceso. Pues habrá religiones que probablemente no conciben esto como un proceso evolutivo. Yo lo respeto, pueden pensarlo. Pero lo que no podemos negar es que los mamíferos se convirtieron en primates y de estos primates una de las ramas largas terminó en el Homo sapiens sapiens. La pregunta sería, ¿cuándo el animal se convirtió en ser humano? ¿Cuándo? No es muy difícil entender, pero lo que sí podemos entender que en ese proceso evolutivo, en alguna parte de este proceso, el simio que comenzó a utilizar herramientas se convirtió en alguien que hace mapas conceptuales. ¿Cierto? De manera que ese proceso no lo podemos negar. De manera que ahí está estrictamente escrito todo esto. Entonces quiere decir que este proceso, que se parece mucho a este proceso por el cual hemos pasado todos los seres humanos, de habernos convertido en un animal bicelular, en pluricelular, y de haber pasado por un proceso que ha permitido que lleguemos en las mismas condiciones a través de la historia de la evolución, la historia de cada uno de nosotros. De una cosa así, preguntarse en qué momento este feto se hizo ser humano. Y lo que pregunta, ¿en qué momento se hizo persona? De manera que podemos lucurar. Yo me atrevería a decir que el hombre humano, para la redundancia, o mujer humana, se hicieron personas cuando comenzaron a pensar. Entonces significa que el sistema nervioso es la base del concepto de persona. ¿Por qué? Porque ahí tiene individualización, como los animales, tiene autoconciencia, que los animales la tienen muy parcialmente, y tercero tiene libertad, que los animales no tienen. De manera que de esa manera podríamos entrar a pensar que la persona humana ha sido un proceso evolutivo que se ha forjado a lo largo de la historia y que finalmente ha terminado en esto que nosotros llamamos persona. Bien, entonces en ese sentido podríamos seguir descubriendo, por ejemplo, en la religión hebrea, recordemos una cosa muy sencilla para que no nos complejidades, es mucho más complicado que lo que les voy a decir. Pero de acuerdo a esto, Dios el día 8 de la creación agarró el barro y le dio un soplo. Y se convirtió en ser humano. O sea, el hombre es el soplo. Pero miren, la sofisticación. El soplo para estos creyentes era el ánima. O sea que el barro se animó. Claro, no lo podían entender porque no eran expertos en ginecología, obstetricia, no sabían de embrión, no sabían nada. Pero entendieron que en algún momento de este proceso, este feto se iba a convertir en ser humano. Miren, cosas interesantes. Bien, entonces, probablemente después, unos años después, con mucho mayor razón,
aparecen los griegos, que lo pusieron todo en complejidad, sobre todo Sócrates y todos ellos, y en ese proceso comenzaron a pensar. Platón, el gran Platón, creó el mundo de las ideas. Y segundo, creó la idea de que el ser humano estaba constituido por dos cosas, como podemos ver ahora: cuerpo y espíritu. Por no decir cuerpo y inteligencia. Ahora, miren, que el alma humana, según los romanos, los griegos y los romanos, tenía tres almas. El alma básica era la que estamos sintiendo ahora, que estamos pensando en la hora de la muerte. El alma vegetativa. Por eso suena. ¿Ya ven? Suena. La segunda alma era el alma relacionada con las emociones. Era el alma vital, el alma animal. Y es el alma que nos permitía, entre otros, enamorarnos, tener angustia. Entonces, ellos sentían la angustia en el pecho cuando pasaban, o se enamoraban, ¿no? Alguien de ustedes habrá sentido enamorado. Un suspiro así, más o menos, entonces ustedes piensan que se han enamorado. Puede ser. De manera que, de esas formas, y la tercera alma era el alma del psiquis. Psiquis, el intelecto. De ahí pensaban que las ideas eran del alma intelectual. ¿Qué estaban tratando de hacer? Estaban tratando de buscar distancia con los animales, porque se dieron cuenta muy tempranamente que un simio o un pollo o cualquier animal es igual que nosotros, tiene dos ojos, tiene nariz, camina, salta, grita, siente emociones, corre, etcétera, etcétera. Y no podíamos ser iguales a los animales, había que buscar la diferencia de encontrar la razón. Aunque algunos animales razonan, ¿no? Los que tengan sus animalitos, por ejemplo, sus mascotas. ¿Qué es mascota que un animal más fiel que un perro? Algunos enamorados, muy pocos. La mayor parte del animal es más fiel que nosotros, por lo menos. De manera que esas situaciones humanas internas son las que han dado la característica. Bien, de manera que ellos nos dieron de alguna manera esta patente de entender al ser humano, a la persona, como un ser racional. Unos años más tarde, los romanos, que entendieron perfectamente esto y se dieron cuenta de ellos mismos se categorizaron como seres humanos y solamente dijeron, miren, acá solamente hay ciudadanos y esclavos. Es un avance, porque por lo menos aplicaron a la ley. O sea, ya no era que si es animal, no es animal, si piensa, sino que aquel que tiene esas características es un ciudadano. Chivitas, ciudadano. Entonces, persona es una categoría que se le da a las personas que razonan, que piensan y que tienen derechos. De manera que ya los romanos tenían una idea mucho más sofisticada y artificial de lo que es una persona. Y había entonces el concepto de chiquitas de la persona. Muy bien, de manera que con eso llegamos a los tiempos mucho más modernos. Aquí está Platón, miren ustedes para que vean lo importante. Platón decía que éramos un ciudadano de dos mundos. O sea, el hombre, ciudadano de dos mundos. ¿Cómo se le ocurrió en esa época que no había radio, televisión, no había celulares, no había... ¿Cómo se le ocurrió que el hombre era de dos mundos? El mundo físico y el mundo espiritual. Oigan, es un gran avance, ¿no es cierto? Oigan, nosotros vamos a morir todititos acá. Y vamos a dejar polvo o huesos, lo que sea. Pero lo que sí vamos a dejar son ideas. Estas ideas que yo les estoy dando pueden ser perpetuadas a través de ustedes a otros. Las ideas no desaparecen. Para mí el alma sí, pero las ideas no. De manera que ahí viene la cosa importante. Hombre, animal, me decía, hombre, animal sin alas, con pies, etcétera, etcétera. Bueno, pues así es. Por otro lado, en cuanto a la naturaleza, él reconoce que somos un ser que tiene una espiritualidad, es un ser que tiene ideas, es un ser que produce porque tiene razón, piensa, dice, etcétera, etcétera. De manera que, miren, ya los griegos, ya Platón, estableció pues con su teoría algo que los animales no se lo podían revocar. Quizás otros filósofos podían darle otras connotaciones, pero con lo que dijo, todos estamos contentos, ¿no es cierto? ¿Para qué vamos a hacer una nueva teoría sobre la inteligencia humana? Salvo que hayan, en el salón hay alguno que sea extra alienígena,
y que tenga otro concepto, por supuesto, que pudiera haber, ¿no? Porque ya, si hubiera un alienígena en un momentito, ¿qué están hablando? Si nosotros venimos de Marte o venimos no sé dónde, de Argentina. Bueno, después viene Aristóteles, que le da unos pequeños cambios, pero lo cierto es que nos deja este sabor que tenemos hasta ahora y que la religión lo ha explotado, porque si por algo la religión fundamentalmente cristiana y musulmana establecen a lo divino como el hacedor de las cosas y le dan esa categoría, y probablemente el espíritu, el alma humana es el pensamiento básico de Aristóteles. Así que los judíos le trajeron una historia muy interesante de mitos con los griegos y los romanos, la convirtieron de alguna manera en una religión, primero a las buenas y después a patadas, permanecieron en el mundo hasta nuestros días. Así que hasta ahora, señores, todavía en algún lugar los cristianos se están matando con los musulmanes. ¿Viste? Muy bien, entonces, de hecho, entonces, el concepto aristotélico de complejo del ser humano que estaba de acuerdo en cierta parte con Platón ha persistido a través de los siglos. Hasta que llegó un romano del siglo III, Manlio Antiquus. Lo peligroso que era ser político a veces como ahora, terminan todos presos, muertos. En esa época también era peligroso. Y él legislaba en Roma en momentos en que había cuántas facciones y cuántas traiciones. Estuvo preso, murió en prisión después y escribió un libro, un documento, hizo una definición que me parece de las más completas. El hombre, decía, es una fase humana, o sea, lo que decía, ¿no? Rationalis natura, la naturaleza racional de cada sustancia individual. O sea, estaba diciendo lo mismo, pero de otra manera, lo decía en otro idioma. Estaba diciendo cuerpo y alma. O sea, no es lo mismo, o por lo menos el cuerpo y pensamiento, que es lo que nos ha hecho grandes a los seres humanos a través de la historia. De manera que ya hablamos ya de una forma compleja de un ser social que tiene diferentes características de los animales, en las cuales predominan estos dos elementos y que son exclusivamente humanos. Claro, eso es excluyente, ¿no? O sea, nos alejamos de las jirafas, por lo grandes, o de los gordos, de los elefantes, de los hipopótamos, no, pero pensábamos. No volábamos, no respirábamos en el agua, pero pensábamos. Entonces, según ellos éramos más grandes. No sé en qué, pero éramos más grandes, porque pensábamos. Y bueno, también habría que reducirles a los animales si piensan o no, si sienten o no, si podemos seguir comiendo animales todo el tiempo. Muy bien, entonces en ese sentido, ya con este otro concepto, me parece, se aclararon un poco las cosas, y el cristianismo, como hemos mencionado, lo tomó pues a carta cabal y estableció definitivamente y a golpes la presencia de la persona, que le incluyó para justificar la famosa Trinidad del cristianismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, no sé pues eso, discúlpeme, a esa hora del almuerzo ya no puedo pensar más, pero me parece que no tiene mucho sentido. Pero eso en otro tiempo me hubiera costado la buena. Si yo hubiera dicho esto hace 300 años aquí en Lima, hubiera terminado con un cono de judío y en esa Inquisición me hubiera ido al paso de las huellas perdidas. Y después Santo Tomás ya lo estableció como un elemento mucho más importante, donde predominaba este elemento. De manera que el concepto de persona, en todos los tiempos y en todas las circunstancias, ha estado fundamentalmente limitado por el concepto del pensamiento, de saber, de racionalizar, etc. Bueno, ya en los tiempos más modernos, no nos olvidemos el famoso John Locke, que lo vamos a mencionar en algunas oportunidades después, creó un ensayo donde efectivamente reconoció la biología como parte de la humanidad, pero que tenía este concepto innovador. Miren, John Locke es un escritor del siglo XVI, es la base de la bioética hasta cierto punto y de los derechos humanos, y probablemente haya sido uno de los pensadores ingleses más prolíficos de todos los tiempos en la calidad de sus presentaciones. Y él escribió la tabula rasa y decía una cosa interesante, miren,
que nosotros nacemos, y tenía razón, nacemos como cuando compramos un celular, sin nada. Tenemos que ponerle programas. Cuando nosotros crecemos, ustedes estudiando medicina, primero estudian matemáticas, después estudian física, después estudian fisiología, después estudian clínica y después son médicos. Y terminan, mamá, soy médico. Está bien, pues, pasaron por un proceso de evolución. Entonces, para que vean ustedes la importancia que tiene el hecho de que el hombre tuviera esta capacidad. Luego, René Descartes, no se olviden del famoso inventor del método, y habla de estos dos elementos que también son importantes, la res extensa y la res cognita. Miren, es más de lo mismo. Res extensa es el cuerpo, es el físico, y cognitans es el psiquis, el pensamiento. O sea, nada se ha apartado de esa línea, todo ha sido, salvo que el concepto de persona, en el cual ya habría que ver si podemos establecerlo como tienen las dudas. Por lo menos Emmanuel Kant establece que la libertad, la independencia y la voluntad son las capacidades que hacen del hombre lo que tiene que ser. Y que los hombres somos un fin en sí mismos. El ejemplo más fácil es para nosotros los médicos. ¿Qué es el hombre como persona? Es un fin. No es un medio. No es para que ustedes aprendan cómo se cura. Ni es para que yo cobre por mis servicios prestados por curar a una persona. Ni siquiera para hacer investigación. No, es un fin en sí mismo. Es un ser humano. Con sus propios derechos. De manera que eso nos ha servido muchísimo para entenderlo. Y posteriormente, miren, hay personas como por ejemplo Peter Singer y otros más que dudan que ese derecho exista si el físico, el soma, la res extensa no funciona. Por ejemplo, y tiene mucha razón, un feto anencefálico, señores, ¿será una persona? Doctora, ¿será una persona un feto anencefálico? ¿Saben lo que es un feto anencefálico? Ya. ¿Será persona? ¿No es cierto? ¿O dudamos? Desde el punto de vista estrictamente de definición, no sería una persona, porque no puede razonar, nunca podrá razonar, no podrá llegar ni siquiera primero en medicina. ¿No es cierto? De manera que este concepto es importante. Y es un concepto un poco reduccionista que va un poco contra todo, no contra, pero debilita un poco a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos seguros que se puede hacer sacar el feto anencefálico sin ningún problema, sin ninguno, no estamos matando a nadie. ¿Qué vamos a matar a nadie si no le ponemos por nombre? Si nunca va a razonar. ¿Se dan cuenta? Igual un cadáver. ¿Un cadáver será una persona? Habrá sido una persona, pero no podemos decir que es una persona, ¿no es cierto? Aun cuando tengamos mucho respeto por nuestros muertos, o sea, para nosotros es sagrado, pero ese sagrado lo podemos extender para nosotros. Son huesos. Muy bien, de manera que entre esas idas y vueltas tenemos que seguir viviendo. Bien, entonces acá habría, señores, para efectos prácticos, nosotros asimilar todo esto que se ha dicho y hablar entonces de que tenemos que hablar de lo que es sustancia persona, quiere decir que el ser humano como ser físico y que tiene el cerebro en su funcionamiento y esta capacidad que estaba en proceso durante toda la vida de la autoconciencia nos permitirá que nosotros, los seres humanos del siglo XX, tengamos una base somática con un razonamiento basado en un cerebro que es capaz de reconocer la primera parte de todo, la autoconciencia. De manera que cuando hablamos entonces de autoconciencia, ya para darle categoría al cerebro, tendríamos que ubicarlo como un elemento importante, real, que se encuentra en todos nosotros y que nos da la categoría que nos permite ser conscientes. Sin cerebro no hay conciencia. Y lo que es más, las alteraciones del cerebro, que podrían estar en relación a las enfermedades mentales, destrucción del cerebro por diversas causas, nos va a conducir a Cerati, pues, por ejemplo. Se convirtió en un ser somático, que no podía pensar, ya estaba con una lesión definida, determinada, irreversible, por lo tanto ya no era una persona. De manera que eso nos va a servir para tomar algunas decisiones en medicina. Sí, nos va a servir, claro. Eso lo vamos a ver en las clases. Y él dice que es un poquito más cáustico, y él piensa que mientras no hay autonomía, es decir, no hay autoconciencia,
no hay autonomía, no hay libertad, entonces queda poco que hacer. De manera que en estas circunstancias, solamente teniendo autonomía, solamente hablando de un ser humanamente concebido, podemos ser objetos de la beneficencia y que terminalmente para él no todos los humanos somos personas. De manera que, mire, yo no vengo tampoco a debatir eso porque no es mi interés, ni es interés del curso, ni tampoco nos vamos a pelear entre nosotros por esos temas. Pero por lo menos podemos sacar alguna conclusión. Yo por lo menos la conclusión que saldría, sí, efectivamente, ¿no? Hay fetos que no son personas. Y si yo quisiera votar ahora que se están sacando la mugre en Argentina, en Chile, en el mundo, la mitad están pro aborto y la mitad en contra del aborto. Habrá quien piense, ¿no? ¿Dónde podemos utilizar? O sea, los médicos podemos tomar una determinación de abortar a una mujer, a un ser humano, o qué sé yo, cómo, sin enfermedad, etcétera, etcétera. Eso también entra en la regulación. De manera que lo importante, señores, cuando nosotros vamos a debatir, el día que les pregunten en una fiesta, y ¿qué piensas del aborto? Ustedes pueden decir, bueno, yo pienso, y comienzan a celebrar, es decir, sus razones, porque la razón al final quizás nadie la tiene, ¿cierto? Bien, entonces en ese sentido ya llegamos a la conclusión fabulosa. Quizás para efectos reales podríamos decir que un ser humano, más allá de tener cerebro o no, debe tener por lo menos estas características de deducción, deduciendo todo lo que hemos hablado. Uno, la libertad. Autoconciencia, libertad, autonomía. Somos la democracia, estamos en lo más grande. La conciencia, la autoconciencia, o sea, estar conscientes de que vivimos, pienso, luego existo. Si no pienso, no existo, pues, ni hablar. Luego, esta cosa es importantísima que hemos hablado desde la primera clase, las virtudes que después se convierten en valores y que después se convierten en normas. No se olviden, una pirámide, señores. Primero son las costumbres, lo que hacemos en la casa, lo que hacemos la población. Segundo, son los valores. ¿Qué es los valores? Lo que la población dice, pues. La población dice cuáles son los valores. Báñate una vez al día, sé limpio, sé adecuado, no te emborraches, lo que quieran. Tercero son los principios. Cuando el valor se convierte en principio, es el poder. Primero hay que, como decía Kant, ¿no? Primero, no hagas esto, no hagas el otro, no hagas el otro. Son principios, o sea, los valores se convierten en principios. Y los principios se convierten en leyes. De manera que esos recursos tenemos que usarlos para poder sacar alguna conclusión. Muy bien. Entonces, en ese sentido, la libertad es la autonomía, el principio básico de los seres humanos, lo que nos lleva a través de los derechos humanos a sentirnos como seres vivos, la capacidad que tenemos para estar y deshacer nuestras ambiciones personales de acuerdo a nuestras propias necesidades. La conciencia, que bueno, del punto de vista de autoconciencia habría que hablar filosóficamente o del punto de vista de la fisiología del cerebro. Hoy día sabemos que la autoconciencia, la ética no existe, está en el cerebro, porque nuestro cerebro se ha preparado a través de los tiempos para que pueda ser aplicada en diversas partes del cerebro. Cuando nosotros queremos hacer algo malo, cuando un violador quiere hacer algo, en su cerebro se prenden unas partes. Cuando nosotros queremos hacer tenemos voluntad para algo, en nuestro cerebro comienzan a reproducir algo. Las máquinas lo dicen. Entonces quiere decir que la conciencia se ha centralizado en un área cerebral compleja, llena de muy complejos, de manera que habría una forma filosófica de hablar de la conciencia, la capacidad de entender, en esa autocapacidad de entendernos, con la neurológica, que también puede ser afectada cuando hay enfermedades, porque hay gentes que cometen delitos conscientemente. Pero con conciencia alguien puede hacer algo, puede violar, matar a una niña, pensando, con conciencia, con libertad, con valores en cuenta. Entonces ahí viene lo importante. De manera que el concepto de conciencia es sumamente importante y que desgraciadamente, señores, se parece a una computadora. Digo desgraciadamente porque hoy día hay computadoras, señores, que ya comenzaron a incorporarse. Hay una máquina, véanlo en YouTube, que ha sido reconocida como persona, porque le han dado tal autonomía y tal capacidad que ha comenzado a tener conciencia. La máquina la han puesto, la han presentado ante doctores, ha ido por todas partes, entonces se han ido y contesta, y habla, y siente. Y lo que ve en la película Her, ¿han visto Her?
vean la punta de pollo. El hombre se enamora de su computadora, así como muchos de los muchachos que aquí en el salón. Viven con su computadora, duermen con su computadora, aman su computadora. Cuando no está, es peor que le hubieran sacado la vuelta, por Dios. De manera que así es la cosa. Así son las cosas. Bueno, entonces en ese sentido, tienen la importancia de los valores. Los valores son las virtudes que hacen que uno reconozca, pero uno ya, el valor de las cosas, ¿no? En ese momento, qué rico sería tomarse un frasco de, ¿no es cierto? Agüita helada, qué rico, valor. Nadie pensaría tomar en este momento pues, un café caliente, ¿no es cierto? Quisiéramos estar desnudos, qué rico, que funcionara el aire acondicionado, qué maravilla, valores. De manera que es muy importante. Entonces, Scheller permitió establecer esta situación y que nosotros hemos aplicado a los valores como virtudes y que constituyen en esa concepción de alma humana uno de los principales preceptos de Jesús. Así como la voluntad, así como la autoconciencia, los valores. Sin valores, señores, no somos nada. ¿Cómo hacer un médico que no tenga valores, que no tenga las virtudes necesarias para curar a los demás? Podríamos formar un médico igual que formar un carnicero, un matador, un matarife. ¿Podrá el médico tener la misma conciencia que un verdugo? ¿No es cierto? Tenemos que tener pues, algunas cosas diferentes, ¿no? Para que nos reconozcan por lo menos. Y por último, hablamos de nosotros de las normas, que son solamente el producto de ese proceso, de esa pirámide, costumbres, ¿qué más? Normas después, valores después, principios y después, normas. Esta decalaje es muy importante. Muy bien, en ese sentido entonces ya el hombre estaría constituido, tendríamos algunos puntos importantes, y cuidado con nuestros rivales, señores, cuidado. ¿Han visto El hombre del bicentenario? ¿Han visto? Busquen esa película, El hombre del centenario, con Robin Williams. Búsquenla, busquen Her. Ahí van a entender estas cosas, porque más difícil para mí es hacerles entender eso que leer la película. Ver la película y estar con Jesús y hablar. Por eso mejor a veces son las películas que las clases. Muy bien, aquí vienen los derechos humanos, y en 1948, después de un proceso que después lo vamos a explicar, aparecen los derechos humanos. Entonces la persona utiliza este recurso valioso para reconocer, entre otros, sus grandes libertades. La primera libertad. Libertad, señores. Los valores humanos, el primero es la libertad, el más grande de los valores. Por eso está en la base de las democracias. Y está en los 150 países del mundo. Y la mayoría de seres humanos estamos protegidos por los derechos humanos, que son, por otro lado, inalienables, irrenunciables, que han aparecido, han sido hechos y escritos en bronce por nosotros los seres humanos del siglo XX, y que cubren las expectativas que Platón, Descartes y todo le comenzaron a dar para que alguien escriba en bronce los derechos que tenemos. Y ahora miren ustedes, los médicos tenemos que aprender a respetar los derechos humanos. Ya no podemos hablar, miren, no han venido ustedes a aprender medicina para que sean científicos, para que sean personajes, para que sean miembros especiales de la sociedad, para que sean las personas más, la profesión más digna, más no, señores. Vienen a reconocer los derechos humanos de los pobres, nada más, de los que sufren, de los que tienen dolor, de los que tienen otras cosas, así como por ejemplo, esa leyenda en su celular. Muy bien, entonces, miren ustedes ya para terminar, ahí están los derechos humanos, que son muy sencillos y solamente corriendo de primera generación. ¿Cuáles son? Los que se llaman derechos humanos negativos. ¿Cuáles son? Los que no se tienen que escribir. ¿Cuáles son? Las libertades. El principal derecho humano es el que no se escribe. Está en cada uno de nosotros, que se llama el derecho de la libertad. Y a través de la libertad tenemos libertad para todo lo que hemos ganado hasta ahora en el desarrollo social. Las mujeres con el feminismo, los pobres con la salud y todas las personas que tienen necesidades, el derecho a transitar, el derecho a desarrollarnos, el derecho a vivir en las condiciones que queramos. Los de segunda generación son otros principios, que sí requieren, llamados positivos, que requieren de ser legislados. Porque no existen en forma natural. ¿Podría existir la salud en forma natural? El derecho a la salud sí, pero la salud no. La salud tiene que haber a través de un ministerio de salud que diga los médicos de seguridad social, los médicos de acá, los médicos preventivos, alguien tiene que legislar. Son derechos de segunda generación.
en el caso nuestro. Y los derechos de tercera generación son aquellos que tienen que ver ya con los nuevos cambios que la tecnología ha impreso y sobre todo con este elemento tan importante que para ustedes y sus hijos va a ser mucho más importante para nosotros, el medio ambiente. El medio ambiente va a ser la diferencia entre la vida y la supervivencia también. Y ya lo estamos perdiendo. Y ya lo estamos perdiendo. Felizmente yo voy a morir antes que eso, antes que ustedes. Muy bien. Entonces, la bioética, ya para terminar, es un proceso que asimila todo esto que hemos dicho, trae a los derechos humanos, los aplica en sus diferentes formas en la sociedad donde los desarrollamos, y a la bioética se va a preocupar de temas como la vida, el inicio de la vida, la muerte, se va a ocupar de todos estos elementos basados en los derechos humanos. Por eso hay una relación entre la bioética con los derechos humanos que no quiero soslayar en este momento. De manera que a través de estos caballeros, lo vamos a ver con más detenimiento en las otras clases, ya lo hemos visto también, se desarrolla esta disciplina que en el año 2000 se aplica ya directamente en los derechos humanos en la medicina. En el año 2000, en Gijón, se juntan todos los europeos y después de haber revisado todos estos conceptos de persona, de bioética, y los aplican, y se hay que aplicarlo, pero ¿en qué? ¿En la medicina? ¿A qué? A través de los derechos humanos en la medicina. Y ahí viene lo que ustedes tienen que ahora tomar como doctrina: consentimiento informado, respeto al feto, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver. De manera que la bioética, entonces, es un vehículo que tiene las reglas de los derechos humanos como elemento central. Y de esa manera, entonces, en el año 2005, se escribe en la UNESCO y se entroniza esto como un elemento vinculante. En el 2005, entonces, aparece la UNESCO, agarra todos estos elementos, los enlata y los comienza a distribuir y a difundir. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos difundiendo la bioética, que es solamente un arraigo de ese derecho de los seres humanos, esa personificación, esas ideas que han ido evolucionando hasta nuestros días, en que ya terminamos en un concepto de este tipo a través de este estudio. Muy bien. ¿Alguna cosa más que quieran saber? Creo que no hay más. Muy bien, ahora civilizadamente, o biónicamente, por favor, los primeros alumnos.